Continuemos con el siguiente ejercicio, aún hablando de sistemas de ecuaciones. Tengan presente que ustedes pueden hacer uso de cualquier método en caso de que no se les pida uno en particular. Por ejemplo, este sistema vamos a resolverlo aplicando el método de sustitución. ¿Qué implica aplicar el método de sustitución? Elegir una de las ecuaciones, por ejemplo, la primera, y despejar una variable. En este caso vamos a despejar x y vamos a obtener la siguiente expresión. Queremos a continuación, vamos a tomar la otra ecuación, es decir, la segunda, y en ella vamos a sustituir el valor de x por la expresión encontrada anteriormente. ¿Qué pueden observar? Claramente podemos hacer uso de la propiedad distributiva. Una vez aplicada la propiedad distributiva, podemos asociar términos semejantes. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque estamos en presencia de igual parte literal. Ahora, una vez que operamos, llegamos a la conclusión de que una de nuestras variables se elimina. ¿Qué ocurre en este caso? La solución va a ser no una en particular, sino una expresión que nos amerita asegurar que hay infinitas posibilidades. Esto se puede ver claramente cuando se aplica la forma, es decir, el método gráfico. ¿Por qué? Una vez que ustedes utilizan el programa GeoGebra, ingresan las dos funciones, se van a percatar de que las mismas están una encima de la otra. ¿Qué significa eso? Hay infinitos puntos de contacto y eso significa inmediatamente que estamos en presencia de un sistema compatible indeterminado, el cual admite infinitas soluciones. Eso quiere decir que nosotros, al asignarle un valor a x, que es la variable independiente, vamos a obtener un valor de y, que es la variable dependiente. Continuemos con otro ejercicio sin alejarnos de sistemas de ecuaciones. Ahora vamos a utilizar el método de reducción por sumas o restas. ¿Qué vamos a hacer para poder aplicar el método? Vamos a multiplicar ambos miembros, en este caso de la segunda ecuación, por menos 1. ¿Qué vamos a hacer después? Restar miembro a miembro ambas ecuaciones. De lo cual, como pueden observar, ambas variables se van a eliminar, se van a anular. ¿Y qué vamos a obtener? Lo que en matemáticas se conoce como un absurdo. Si ustedes meditan, esto va a ser 0 igual a menos 4. Eso es un absurdo, no es una igualdad. Esto inmediatamente nos permite asegurar que la solución es el conjunto vacío. ¿Qué significa eso? No tiene una solución. Si nos vamos al método gráfico, hacemos uso del GeoGebra, ingresan ambas funciones, van a obtener lo siguiente. ¿Qué es esto? Dos rectas que están paralelas. Eso significa que no hay ningún punto de contacto entre ellas, lo cual implica que es un sistema incompatible, es decir, no admite solución alguna. Caminando unos cuantos pasos más hacia adelante, ahora nos vamos a dedicar a ejercicios que hagan uso de otro tipo de expresiones algebraicas. En un primer momento hablamos de expresiones que son relaciones que a su vez son funciones lineales. A partir de ahora vamos a considerar expresiones que son relaciones que a su vez son funciones de segundo orden.
Veamos. Indicar la concavidad, vértice, raíces, eje de simetría y ordenada al origen de las funciones cuyas ecuaciones se dan a continuación. Graficar mediante GeoGebra. Tenemos la siguiente expresión, que es una función, y igual a 2x al cuadrado menos 8x más 6. Pueden observar que es una función de segundo grado. Entonces, lo primero que se nos solicita es la concavidad. Recuerden que la concavidad, es decir, si los brazos de mi gráfica, recuerden que en una función de segundo grado o cuadrática, la gráfica va a ser una parábola. La parábola tiene dos brazos. La concavidad va a indicar si estos brazos se extienden hacia arriba o hacia abajo. ¿De quién depende la concavidad? Del signo del coeficiente principal, es decir, de a, del coeficiente que acompaña a x al cuadrado. En este caso, a es igual a 2, lo cual implica que es positivo. Por ende, la concavidad es hacia arriba. El vértice. Recuerden que el vértice es un punto que puede indicar el máximo o el mínimo en una función cuadrática. Tenemos la fórmula, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Recuerden que A, B y C se corresponden con cada uno de los coeficientes. A es el coeficiente principal, B es el coeficiente lineal y C es el término independiente. Al hacer los reemplazos y efectuar las operaciones correspondientes, se deduce que el vértice se encuentra en 2 menos 2. Al evaluar el eje de simetría, tengan presente que el eje de simetría es una recta que se corresponde con el valor de abscisa del vértice, es decir, tiene la misma fórmula del primer componente de este par ordenado. Entonces, al efectuar las operaciones correspondientes, se obtiene que el eje de simetría es 2. Recuerden, es una recta. Ordenada al origen. Para obtener la ordenada al origen, una forma es tener presente que el valor de x en la ordenada al origen es 0. ¿Por qué? La ordenada al origen se corresponde con el punto de intersección de nuestra parábola con el eje de las ordenadas, lo cual es equivalente a decir que la ordenada al origen es igual al valor del término independiente, es decir, es igual al valor de c. Por último tenemos las raíces. Recuerden que las raíces hacen referencia a los puntos de intersección de la parábola con el eje de las abscisas, para lo cual utilizamos, cuando estamos en presencia de una función cuadrática que está expresada en forma general, hacemos uso de la famosa resolvente, ¿sí? ¿Para qué se usa la resolvente? Para encontrar el valor de las raíces. Lo único que debemos hacer es reemplazar cada uno de los valores que ya conocemos, A, B y C. Les aconsejo no escatimar en pasos, dado que en el camino pueden llegar a confundirse. Ahora bien, podemos asegurar que las raíces de esta función se encuentran en 3 y en 1. ¿Cómo sabemos que todos los elementos que hemos encontrado son correctos? Tenemos nuestro programa para graficar tanto la función como cada uno de sus elementos. Al hacer uso del GeoGebra, se van a encontrar con algo parecido como esto. Tenemos nuestra función, que está representada por la parábola, y una serie de elementos. Tenemos el vértice, también tenemos el eje de simetría,
la ordenada al origen, que es el punto de intersección de la parábola con el eje de las ordenadas, y por último las raíces. Continuamos. Otro de los ejercicios de los que disponen en su guía didáctica enuncia lo siguiente: hallar la ecuación de la parábola que cumpla con cada una de las siguientes condiciones. El vértice es menos 1/2, 2, y las raíces se encuentran a 2,5 unidades del eje de simetría. Tengan presente que el eje de simetría se corresponde con el valor de abscisa del vértice, es decir, que en este caso el eje de simetría es menos 1/2. Si el dato nos dice que las raíces se encuentran a 2,5 unidades del eje de simetría, eso inmediatamente nos da a entender que debemos sumar y restar al eje de simetría estas 2,5 unidades. Recuerden que el eje de simetría corta a nuestra parábola en dos partes iguales, lo cual implica que las raíces se van a encontrar una de un lado y otra hacia el otro lado. Entonces, si efectuamos primero la suma, ¿sí?, de dos términos negativos, podríamos utilizar la expresión fraccionaria de esta expresión decimal. 2,5 es equivalente a 25/10. Efectuamos las operaciones necesarias. Si pueden observar, estamos en presencia de suma de términos negativos, que son fracciones, que además tienen denominadores diferentes. Tenemos que encontrar común denominador. Al efectuar la operación, se obtiene que menos 3 es una raíz. Para encontrar la otra raíz, en vez de restar 2,5, vamos a sumar. Al igual que en el caso anterior, efectuamos todas las operaciones que sean necesarias y llegamos a la conclusión de que 2 es la otra raíz. Aún no hemos encontrado la expresión de la función. Nos vamos a valer de esta expresión que, como pueden observar, está en forma factorizada. Tenemos algunos valores. Tenemos la raíz x1, la raíz x2. Tenemos x y y que se corresponden con el vértice, el valor de abscisa y el valor de ordenada, ¿Qué nos falta encontrar? El valor de a, es decir, el valor del coeficiente principal. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a sustituir todos los datos que tenemos. x1 y x2 son las raíces, x y y son los elementos, es decir, las coordenadas del vértice. Efectuamos las operaciones que sean necesarias. Finalmente recuerden que debemos despejar a, de lo cual se obtiene que a, que es el coeficiente principal, es igual a menos 8/25. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Utilizar la misma expresión en forma de factores y vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. A, coeficiente principal, que es menos 8/25, x1, una raíz, y x2, la otra raíz. De lo cual se va a deducir que la ecuación de la parábola es la siguiente. La tenemos expresada de forma factorizada. Podemos expresarla de forma general. ¿De qué manera? Efectuando propiedad distributiva. Primero, de el valor de a con el primer paréntesis. Y por último, de esta asociación con esta asociación. De donde finalmente se deduce que la ecuación de la parábola es menos 8/25x al cuadrado menos 8/25x más 48/25. ¿Cómo estar seguros de que todo lo que hemos realizado analíticamente es correcto? Nos vamos a nuestro programa GeoGebra y realizamos la función. Vamos a obtener lo siguiente. Tenemos la función que hemos ingresado y luego, para estar seguros, hemos introducido otra serie de elementos. Recuerden que tenemos el eje de simetría, el cual nos decía
que de él había 2,5 unidades de distancia entre ese eje y las raíces, lo cual se puede comprobar en el programa. También hemos encontrado el vértice, como para estar absolutamente seguros. Otra de las actividades de las que disponen: resolver las siguientes ecuaciones de segundo grado. X² menos 81. Como pueden observar, esta ecuación la vamos a resolver simplemente despejando X. El 81 es el primero que va a pasar hacia el otro lado y luego el exponente 2 que va a pasar como raíz. Recuerden que toda raíz cuadrada tiene dos resultados, uno positivo y el otro negativo, de donde se deduce que vamos a tener dos raíces reales distintas, más 9 y menos 9. La siguiente ecuación, x² igual a 7x. Como pueden observar, lo primero que debemos hacer es igualar a 0, lo cual implica que 7x debe pasar hacia el lado izquierdo. Ahora, es necesario despejar x, al igual que en el caso anterior. La única diferencia es que aquí podemos hacer primero uso de un caso de factoreo, factor común. ¿Cuál es el factor común? X. Al extraerlo, se obtiene la siguiente expresión. Aquí estamos en condiciones de asegurar una cosa. Una de las raíces es 0. ¿Cómo vamos a encontrar la otra raíz? Igualando la expresión que se encuentra en el paréntesis a 0. Es decir, x menos 7 igual a 0, de donde se deduce que x es igual a 7. Entonces, también tenemos dos raíces reales y distintas, 0 y 7. Otra de las actividades de las que disponen en su guía enuncia: hallar la ecuación de segundo grado cuyas raíces son 3 y menos 1. Tengan presente que en este caso vamos a hacer uso de las relaciones entre raíces. ¿Cuáles serán esas relaciones? La primera relación establece que la suma de las dos raíces es igual a menos b sobre a. Reemplazamos cada raíz por su valor correspondiente y obtenemos que menos b sobre a es igual a 2. Otra de las relaciones que se establecen entre raíces es que el producto de las mismas es igual a c sobre a. Reemplazamos cada raíz por su correspondiente valor, efectuamos las operaciones necesarias y deducimos que c sobre a es igual a menos 3. Ahora estamos en condiciones de construir la ecuación. x² menos 2x menos 3. Tengan presente que este es el valor que cambia porque nosotros necesitamos encontrar b sobre a, no menos b sobre a. Por eso es que aparece el menos 2 aquí. Ahora, nos queda un paso más por delante. Evidentemente, el valor de a es 1. El valor de a es 1. Al multiplicar cada uno de los términos por 1, se sigue obteniendo la misma expresión. Por ende, x² menos 2x menos 3 es la ecuación de segundo grado que estamos buscando. Una de las últimas actividades de las que ustedes disponen en su guía didáctica es la siguiente: plantear y resolver la siguiente situación. La suma de los cuadrados de dos números consecutivos es 85. ¿Cuáles son esos números? Tengan presente que nosotros necesitamos encontrar dos números. ¿Cuál es el primero? X al cuadrado. ¿Por qué? Porque nos dice el cuadrado de los números. En realidad el primer número es x. ¿Cuál va a ser el siguiente? El consecutivo de x es x más 1. Entonces, vamos a tener x más 1 al cuadrado. ¿Cómo vamos a plantear esta situación? La suma de los cuadrados de dos números consecutivos. Esos dos números consecutivos son x y x más 1. Es 85. Eso quiere decir que a eso hay que igualar. ¿Qué vamos a tener que hacer?
Primero, claramente estamos en presencia de un caso de factoreo. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es aplicar cuadrado de un binomio. Recuerden que el cuadrado de un binomio enuncia el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, de donde se obtiene la siguiente expresión. Podemos asociar términos semejantes, en este caso, el primer y el segundo término, dado que tienen la misma parte literal, de lo cual se obtiene lo siguiente. ¿Qué ha ocurrido aquí? Dado que tenemos que igualar a 0, porque lo que necesitamos encontrar es el valor de x, o los valores de x, entonces este 85 pasa hacia el lado izquierdo de la igualdad. Se va a asociar con más 1, por tanto se obtiene menos 84. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Uso de la resolvente. ¿Por qué? Porque la expresión es una expresión general. Tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de C. Hacemos uso de la fórmula, reemplazamos los valores. Recuerden nuevamente, no deben escatimar en pasos porque se pueden confundir. De todos estos pasos, deducimos que una de las raíces, es decir, uno de los números es 6 y el otro es menos 7. Para concluir, los números tales que al sumarlos, primero elevarlos al cuadrado y después sumarlos, el resultado es 85. Hasta aquí la presentación de hoy. Espero les haya sido útil. Nos encontramos pronto. Hasta luego.